Vamos a empezar. En primer lugar, gracias por estar aquí de nuevo. Vamos a continuar con el segundo tema que ha propuesto el profesor Julio, la dialéctica de Hegel como fuente para la dialéctica materialista del Capital de Marx. Recomienda una de las principales obras de Hegel, si no la más importante, la fenomenología del espíritu. Y después de su intervención, o durante incluso, preguntas, comentarios, y después voy a tratar de complementar su intervención, la del profesor Julio, con una exposición. Le doy la palabra al profesor Julio. Bueno, muchas gracias. La asistencia de ustedes es la prueba de que no lo hemos hecho mal el día de ayer. Creo que ha estado dentro de lo aceptable y eso reconforta. A ver, hoy tratamos algo de la fenomenología del espíritu, que, como decía el día de ayer, es una obra, quizás la obra más compleja que se ha escrito a lo largo de la historia de la filosofía. Pero como también habíamos manifestado ayer, no hay una sola obra que pueda surgir como un hongo después de la lluvia, sino que una obra siempre es el producto de los filósofos anteriores, de los filósofos coetáneos. De tal manera que siempre se debe ubicar el pensamiento de alguien en función a ese contexto. O como dice el propio Hegel, cada uno es hijo de su tiempo. Y eso nosotros lo entendemos muy bien, porque no se puede entender, menos comprender el pensamiento de alguien al margen e independientemente de un determinado contexto histórico-político, ¿verdad? Porque los filósofos, como seres mortales como todos nosotros, no han existido ni existen al margen del espacio y el tiempo, sino que siempre están en una época, en un medio social determinado. Esto es muy importante porque siempre es importante tener presente eso que dije hace rato, que cada uno es hijo de su tiempo. Hegel dice, la propia filosofía es la aprehensión del presente en conceptos. Miren ustedes, la traducción del presente en conceptos, eso es filosofía. Eso es lo que nos está diciendo Hegel. Pero estamos un poco ya quizás practicando lo que Hegel dice, porque para Hegel el movimiento es lo que quiere decir dialéctica, pero él utiliza una palabra que es el Aufhebung, cuando dice absorber y superar. Es como si tuviéramos que decir, recordar un poquito para seguir avanzando, en este caso, de nuestra exposición. Vamos a insistir en ese concepto. Si pensamos que aquel que hace filosofía es uno de los seres más inocentes y que su filosofía no ha de tener algún efecto en la práctica moral, en la práctica política o en la práctica educativa, estaríamos completamente equivocados. Inclusive hay que tener conciencia de que pensar en filosofía es hasta peligroso. Ahí está el caso de un Sócrates en la antigüedad, ¿no es cierto?, que ya sabemos en qué terminó, bebiendo la cicuta, por estar compartiendo sus ideas, por motivar, incitar a los estudiantes, a sus jóvenes, a los que le acompañaban, a razonar. Porque qué es la felicidad, qué es la virtud, qué es la justicia, qué es la política, y de una u otra manera se estaba cuestionando también lo que es el Estado. De ahí su reacción, de ahí ese proceso, que fue un proceso político, sabemos muy bien, y que Sócrates terminó bebiendo la cicuta. Otro de los filósofos que tuvo también mucha incidencia en el pensar filosófico de Hegel fue Spinoza. Este filósofo, caramba,
que vivió en el norte de Europa, en Ámsterdam, un filósofo que practicó el panteísmo. Miren ustedes qué interesante es esto, ¿no? Porque él era parte de la sinagoga de una comunidad judía de ese entonces. Y decía, a contraposición de lo que la sinagoga y los maestros y el Talmud decían, Dios está allá, es trascendente y nos está mirando. Spinoza dice, un momentito, esto no es así, sino que Dios no está más allá, no es trascendente, sino que es inmanente a esta realidad, es propio de esta realidad. Y ahí que panteísmo, todo, Dios está en todo, está en la realidad, en las cosas, en las piedras, las montañas, los árboles, los animales. Entonces, se ha interpretado ese panteísmo en el sentido de que Spinoza hizo desaparecer a Dios en la naturaleza. Y eso es ateísmo, y eso fue la causa para su expulsión de la sinagoga. Y de la peor manera, ¿no? Porque ese texto que se conserva de su expulsión es durísimo. Dice, maldito seas Spinoza de día, maldito seas Spinoza de noche, maldito seas Spinoza cuando sales de casa y maldito seas cuando regresas. Que nadie se acerque, que nadie lea un texto escrito por Spinoza. Nadie debe acercarse 8 codos, ¿no?, a él. O sea, la filosofía no es, diremos, algo inocente y que no afecte en la práctica científica, en la práctica educativa, en la práctica moral, en la práctica política. Tiene sus enormes efectos, ¿no? Y mucho más cuando se trata de hacer investigación. Si hacemos investigación, así sea en sociología, economía, en ciencia política, en fin, no se puede prescindir de determinados conceptos filosóficos, y de ahí su enorme importancia para conocer algo. Tampoco se trata de verse a profundidad, pero conocer por lo menos aquellos fundamentos de carácter epistemológico, metodológico de la filosofía, que nos va a servir de guía para hacer las investigaciones respectivas. Yo decía, a ver, Hegel le debe mucho a los filósofos anteriores. Fue un gran conocedor de la historia de la filosofía, a tal punto que decían que Hegel es el iniciador de esta disciplina filosófica que se conoce como historia de la filosofía. Todos sabemos que la filosofía es un conjunto de disciplinas: ética, estética, filosofía de la política, ontología, metafísica, axiología, etcétera, etcétera. Es un conjunto de disciplinas, y consideran que Hegel es el iniciador de una nueva disciplina filosófica como es la historia de la filosofía, porque él ha logrado ordenar, sistematizar todo lo que los filósofos hicieron antes de él. Y es más, en su obra Fenomenología del Espíritu sostiene, esto puede sonar a soberbia en el caso de Hegel, es decir, todos los filósofos anteriores han trabajado para mí. Eso es lo que sostiene Hegel. Todos ellos han trabajado para mí, han trabajado para mí. Y termina conmigo la filosofía. Eso es una cosa muy fuerte que dijo Hegel. Uno de los filósofos propios de la filosofía clásica alemana es evidentemente Immanuel Kant, ¿no?, el autor de Crítica de la razón pura. Esta obra tiene 3 partes: estética trascendental, analítica trascendental y dialéctica trascendental. En la última parte, en la tercera parte, en la dialéctica trascendental, Kant se encuentra con antinomias, con esto que es la contradicción. Dios creó el mundo, Dios no creó el mundo, una contradicción, y esa pretensión de hacer de la metafísica una ciencia, porque ese fue el propósito de la Crítica de la razón pura, no ha sido logrado. No pudo hacer de la metafísica una ciencia como la física, como la química o las matemáticas. Sin embargo, es una obra que ha servido de sistematización, de una ordenación de la filosofía. Eso pues de Hegel. Eso es Kant, ese filósofo que también ha trabajado con este concepto que es el de la contradicción. Kant como un antecesor de Hegel. Ahora,
les había manifestado que Hegel, de muy joven, entró al seminario de Tubinga, un seminario de estudios teológicos. Estuvo varios años, muchos años ahí en ese seminario, y ya ustedes se pueden imaginar el tipo de lecturas que había realizado Hegel junto con esos dos otros amigos como Hölderlin y Schelling, los tres estudiantes, compañeros de curso, que compartieron, diremos, ciertas aventuras, ¿no?, para ese tiempo, y que se alegraron cuando se produjo la Revolución Francesa. Una muestra de ello es en todos los libros de historia de la filosofía está el hecho de que se salieron del seminario, se fueron al campo, y claro, plantaron un árbol de la libertad e hicieron cantos alrededor de ese árbol, una manera de expresar ese espíritu de joven, quizás un espíritu renovador que ellos tenían. Había estudiado tanto teología que eso fue la fuente para que Hegel escribiera varios textos de tipo filosófico teológico. Ahí está uno de los primeros escritos, se llama Vida de Jesús, que es un libro de historia, la positividad de la religión cristiana y otros textos de carácter teológico que son los que precedieron a la obra fundamental como es el de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, una obra publicada en 1807. Este año es muy importante, 1807, porque es Napoleón que está entrando a Jena, dicen algunos, y hay un cuadro muy hermoso en el sentido de que está Hegel, ¿no?, viendo pasar el caballo de Napoleón. Hegel lo admiró mucho a Napoleón. Él decía, ahí está el espíritu a caballo, decía, porque Hegel es un filósofo del espíritu, decía, ahí está el espíritu a caballo. Y si ustedes se fijan con atención la forma de peinarse de Hegel, a ver, recuerden la forma de peinarse de Napoleón, ¿no? Es así, ¿no? Su cabello es directo. Y de Hegel también es así, ¿no? Directo. Es la admiración, algunos dirán que es la admiración que Hegel sintió por Napoleón, porque Napoleón estaba ya representando una nueva época. ¿De qué trata la fenomenología del espíritu? Yo recuerdo un estudiante me decía, por favor, ¿me puedes explicar la fenomenología del espíritu en unos 5 minutitos? Tengo que entrar al examen. Por favor, eso es ya imposible, ¿no? Pero algo vamos a decir que se relaciona con nuestro tema. Y como nosotros somos docentes, y como para nosotros nuestras herramientas son la pizarra y el marcador, tengo que decir que la fenomenología del espíritu tiene como un subtítulo que se llama Ciencia de la experiencia de la conciencia. O sea, en el caso de Hegel, decir concepto, decir conciencia, decir espíritu, nos dicen varios que tiene el mismo significado. ¿Ya? Hay un hegeliano realmente muy bueno en Venezuela, Eduardo Vázquez, que tiene un libro que se llama Ensayo sobre la dialéctica, que es ensayo sobre la fenomenología del espíritu. Es quizás uno de los hegelianos muy destacados, no solo en Venezuela, digamos, sino en América Latina, Eduardo Vázquez. Y Eduardo Vázquez, y basándose, leyendo la fuente que es la fenomenología del espíritu, nos dice que esta obra, la fenomenología del espíritu, trata del devenir. Es una obra dialéctica, evidentemente. Ya hemos dicho que quien dice dialéctica dice devenir, dice movimiento. En este caso es el devenir del concepto. ¿Cómo define el propio Hegel la dialéctica? Él nos dice, la dialéctica es el automovimiento del concepto. ¿Sí? Es este concepto que se mueve.
o la conciencia que se mueve, o el espíritu que se mueve, que deviene. Ahora, este es un devenir por etapas. Hay una serie de etapas que tiene que recorrer la conciencia. La primera etapa es la certeza sensible, la siguiente etapa es la percepción, la siguiente etapa es el entendimiento y finalmente hasta llegar a esto que es lo absoluto. Aquí la conciencia sí o sí debe pasar estas etapas, no puede saltar, ¿sí? De aquí quizás viene esa concepción muy lineal en el marxismo, ¿no? Es decir, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Una concepción rectilínea, lineal, ¿no es cierto?, que ha sido fuertemente criticada. Eso viene de aquí, de Hegel, porque Hegel es el que está explicando que la conciencia, desde su fase más simple, más sencilla, va recorriendo, se va complejizando hasta llegar a lo que es lo absoluto. Hegel nos va a decir en un momento, la filosofía es ciencia de lo absoluto. Este es el recorrido de la conciencia. Esto explica Hegel en la fenomenología del espíritu. El concepto, en este devenir, este concepto, en su devenir, tiene, diremos, dos elementos. Uno, que es la universalidad, y otro que es la particularidad. La particularidad del concepto, la particularidad es la realidad material, la realidad objetiva, la historia. Pero esta particularidad está porque está determinado por la universalidad. El concepto en su devenir va deviniendo y se despliega del concepto lo particular. Y la realidad, diríamos, no es sino el concepto mismo que procede de su universalidad. Esto es Hegel. Para Hegel, la realidad, o mejor diré, la filosofía se ocupa del concepto. Dice en la filosofía del derecho, Hegel dice, comprender lo que es tarea de la filosofía, porque lo que es la razón. Miren ustedes qué interesante. Comprender lo que es tarea de la filosofía, porque lo que es la razón, es el concepto, es la conciencia. De eso, y solo de eso se ocupa Hegel, su filosofar de Hegel. Es el concepto que está deviniendo, que está transformándose, pero en este devenir, lo particular se despliega de lo universal y lo particular es la realidad, es la historia, y esta historia, esta realidad, debe ser explicada por el devenir del propio concepto. En este devenir del concepto, el concepto se opone y se contrapone. En otras palabras, en este devenir del concepto está la tesis, la antítesis y la síntesis. Esta es la famosa triada hegeliana presente en el devenir del concepto. ¿Dónde está lo interesante? Lo interesante está en que el concepto en su proceso parte de lo más simple para llegar a lo más complejo. Un hegeliano dice, Jean Hippolyte dice, es desde la salida de la caverna, ¿no?, hasta el hombre contemporáneo. Desde el pensamiento antiguo griego hasta el pensamiento actual. Es todo un proceso que va de lo simple a lo complejo. De eso se ocupa la fenomenología. No estoy entrando, le estoy hablando en lo grueso, evidentemente. Si hay preguntas, quizás podríamos profundizar un poco más, pero lo que sí quiero que se rescate de esta exposición es que, primero, la dialéctica es devenir, es el automovimiento del concepto. En este automovimiento del concepto está la contradicción, presente en ese devenir. Ahora, en ese devenir es una serie en la que el concepto no puede saltarse, sino necesariamente tiene que pasar estación por estación hasta llegar a lo absoluto. ¿Sí?
Ahora nos dicen que en este devenir de la conciencia está la propia historia del cristianismo, o la propia vida de Cristo, ¿no? Su nacimiento, su desarrollo, su muerte y su resurrección. Porque él fue muy religioso, fue protestante, y había estudiado mucho religión y teología, y no podía sino estar presente esa teología en su filosofía. Y eso es lo que le criticó Feuerbach, porque decía, el filosofar de Hegel no es sino la religión hecha razón, la religión hecha racionalidad. A ver, voy a seguir insistiendo con esta parte, pero lo que yo quiero es que se comprenda el fundamento. Lo explico también en un texto. A ver, ¿cuál es el fundamento? ¿Para qué? La idea. La idea universal. La idea. Es como, ¿saben qué pasa aquí? Hegel está siguiendo una línea en la historia de la filosofía. Uno de los primeros que habló sobre un ser que gobierna todo es Anaxágoras. El nous gobierna el mundo, decía ese filósofo antiguo, griego, Anaxágoras. ¿Qué decía Platón? Platón decía es la idea, ¿no es cierto? Y sobre todo la idea del bien, ¿sí? Esta idea del bien es el verdadero mundo, ¿sí? El mundo en que nosotros vivimos es un mundo de sombras. Este mundo para Platón, donde nosotros estamos, es un mundo de sombras. Es un producto de esta idea suprema que es el topos Uranus. Topos Uranus quiere decir otro mundo. Y eso es lo que nos dice Platón. Bien, pero después de Platón viene Aristóteles. Y Aristóteles nos dice, ya nos dice la idea como causa para la existencia del mundo. Aristóteles nos va a decir, es el primer motor. Hay un primer motor. Este primer motor mueve sin ser movido. Eso es un poco, quizás no nos entra en nuestra cabeza, ¿verdad? ¿Cómo puede haber un primer motor que mueve, pero que él no es movido? Este primer motor no se mueve y sin embargo mueve. ¿Y mueve qué? Al mundo. En esta línea, después de Aristóteles, está San Agustín, que es donde ya se presenta la cosa con mucha más claridad. Y San Agustín dice que ha cristianizado la filosofía griega. San Agustín nos va a decir, Dios es la causa para la existencia del mundo. El mundo es una obra, es una creación de Dios. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Bueno. Hay esta línea, miren ustedes, de que siempre hay unos entes, diremos, superiores, que se constituyen en causas para la existencia del mundo. Aquí podemos hablar también de Kant, pero Kant ha de hablar de sus conceptos y categorías a priori. ¿No es cierto? A priori, un concepto, una categoría, un juicio que tiene su razón de ser en cuanto es verdadero y que no necesita de comprobación empírica. Eso es lo que nos está diciendo Kant, ¿cierto? Y los conceptos para Kant son necesarios e imprescindibles para comprender lo que es el mundo fenoménico. Y finalmente tenemos aquí con Hegel, que habla Hegel de la idea universal. A ver, en el caso de Hegel, dice, el mundo, estas son palabras de Hegel, dice, el mundo, miren ustedes, el mundo es el otro ser de la idea. Si ustedes me siguen, esto es muy bonito, muy interesante. El mundo es el otro ser de la idea. ¿Sí?
Este mundo, donde estamos nosotros, es el otro ser de la idea. Es el otro ser de este ser que es la idea. El mundo, al ser el otro ser de la idea, sí necesita para ser tal de este ser. La idea es el ser que no necesita de otro ser para ser. El mundo sí necesita de otro ser para ser. ¿De cuál ser? De este ser que es la idea. Aquí está la concepción idealista. La historia de la filosofía, como así esquemáticamente les estoy mostrando, es una historia donde hay una hegemonía de la corriente idealista. Aquí está nous, la idea del bien, el bien motor, Dios, sus conceptos a priori, y el concepto de la idea universal como aquello que hace que el mundo sea tal. El mundo material, la realidad material e histórica es tal porque está determinado por la idea. ¿Recuerdan ustedes, a ver, en el prólogo a la segunda edición del Capital, cuando Marx está discutiendo con Hegel, ¿no? Dice, mi método difiere del de Hegel en su fundamento, dice, ¿no? En que para Hegel la idea, dice, es el demiurgo de lo real. La idea es el creador de lo real, de este mundo. ¿Sí? Eso está diciendo Marx con respecto a Hegel. Para Hegel, la idea es el demiurgo. Demiurgo ya sabemos que quiere decir creador, es el que crea. La idea es el demiurgo de lo real, del mundo. Para mí, dice Marx, la idea no es sino la transposición, la traducción de la materia. No es sino la materia transpuesta y traducida en la cabeza del hombre. Y eso es materialismo. ¿No es cierto? Marx es la oveja negra, o la diremos así, como alguien decía, es la oveja negra en toda la historia de la filosofía. Es el que ha pensado a contracorriente con respecto a toda la historia de la filosofía. Porque Hegel es la culminación, es el compendio, es la síntesis de todo el idealismo. Marx, digamos, es la síntesis de toda la trayectoria del materialismo, que no son muchos. No hay muchos materialistas en el mundo antiguo, digamos, los primeros filósofos, diremos, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, diremos, ¿no? Cuando decían que el principio de todas las cosas son tales es el agua. Según Anaximandro es el aire, según Anaxímenes es el aire, según Anaximandro es el apeiron, es una materia indefinida, indeterminada, en fin. Está Demócrito, está Epicuro, que hablaban de los átomos, y Epicuro que hablaba de la caída libre de los átomos. Pero en la Edad Media, o la época feudal, prácticamente no encontramos materialistas. Todavía no hay. La etapa del Renacimiento ya es una manera un tanto diferente de pensar, pero todavía hay mucho de idealismo. Pero es el inicio para pensar de otra manera. Y luego va a venir esa etapa tan interesante como es el de la Ilustración. Hay un bonito ensayo de Kant sobre la Ilustración que vale la pena al que me hagas referencia, en esta parte. Kant dice, ¿no? Que Marx lo ha tenido en cuenta. Kant dice, en este ensayo, ¿qué es la Ilustración? Dice, sapere aude. ¿Qué diría es esta expresión latina? Sapere aude. ¿Qué quiere decir sapere aude? Sapere aude quiere decir osa pensar, atrévete a pensar, piensa por ti mismo. ¿Se acuerdan ustedes el prólogo cuando Marx decía, supongo que yo reconozco que el Capital, sobre todo la primera sección, es compleja, es difícil, pero pienso que los lectores también sabrán utilizar su cabeza, sabrán pensar por sí mismos, dice Marx, ¿no es cierto? Es lo que hay que practicar. El sapere aude, el pensar por nosotros mismos, pensar con nuestra cabeza. Porque Kant dice, es bonito
que otros piensen por nosotros, ¿no es cierto? Dejar que otros piensen por nosotros, que otros decidan por nosotros. Lo difícil es pensar por uno mismo, pensar con cabeza propia. Según Kant, ¿cuándo se alcanza la mayoría de edad en filosofía, en teoría? Cuando se piensa por sí mismo, cuando se piensa con la propia cabeza, cuando uno tiene la capacidad de orientarse y tomar sus decisiones propias y no está sujeto a la opinión, los análisis, las decisiones, las definiciones que otros asuman. Pensar por sí mismo, atreverse a pensar, osa pensar. Esto es tan interesante que también ha tenido sus efectos en la filosofía clásica alemana, y particularmente en Hegel. Hegel es el gran filósofo idealista, liberal por una parte Hegel, pero también es un filósofo que ha justificado, ¿no?, la existencia de ese Estado prusiano, vertical, autoritario, un Estado que ha causado mucho daño, diremos, a la sociedad civil, en fin, pero eso era Hegel. Su filosofía estaba justificando el Estado de los Federicos, Guillermo I, II, ¿no es cierto? Y esa es su filosofía, que ven ustedes que no hay filosofía pura, que no hay filosofía que tenga que estar al margen de las ideas, sino que la filosofía tiene nomás su encarnación, su impacto, su efecto en el Estado, en la política, y eso fue Hegel. Hegel estaba justificando ese tipo de Estado autoritario que le tocó vivir. Este es Hegel. A ver, en líneas generales, ¿no? Ahora dependerá de ustedes si hay algunas preguntas para que tal vez hagamos hincapié, desarrollemos antes de entrar a lo que es. Esto es un antecedente, ¿no? Porque ahora quiero entrar un poquito a hablar sobre la dialéctica materialista, y ahí voy a utilizar algunos ejemplos de El Capital con el que vamos a recordar algunos conceptos con ustedes, ¿no? Yo quisiera aprovechar algunos minutos, Julio, para utilizar una intervención de Juan Manuel, en el sentido de que me envió ayer un documento, ¿sí?, relacionado justamente con una parte de mi exposición sobre el marxismo. Ayer utilicé la definición de Lenin de un texto de 1913, donde señala que el marxismo, como concepción de las ideas de Marx, es todopoderoso, es integral, ¿sí?, y entonces que eso sonaba como algo religioso, clerical, ¿sí?, dogmático, que chocaba precisamente con lo que aquí se plantea. La dialéctica no es así. Entonces yo quisiera aprovechar que Juan Manuel me hizo el gran favor de mandarme este documento, donde este autor, Helio Gallardo, en un artículo de 1983, fíjense, 83, que se llama Leer a Lenin en el aniversario de la muerte de Marx, plantea, explica justamente esta parte y otras del documento que se llama Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. ¿Sí? Empiezo con una aclaración sobre el término doctrina que está en ese documento que aquí yo cité. Dice este autor, Helio Gallardo: en primer lugar, una observación de vocabulario. La doctrina de Marx, comillas, la doctrina de Marx. El vocablo doctrina, dice el autor, posee al menos en el habla latinoamericana una connotación dogmática y hasta clerical. Es cierto que doctrina se dice a sí mismo de lo que se enseña, y en este sentido es también una teoría, pero el énfasis de su significado está dado por la noción de enseñar con un sentido dogmático.
Lo dogmático tiene que ver, desde luego, con autoridad y verticalidad, con disciplina y obediencia unidireccionales. Recuerden también la otra definición que yo rescaté, la de Engels, de que el marxismo o las ideas de Marx no son una doctrina, sino un método, y un método para el análisis, para la investigación, es decir, para la interpretación. Entonces, cuando Lenin en 1913 saca este documento y le llama doctrina, parece que choca justamente con la posición de Engels. Y aquí este autor está aclarando en términos, diríamos, semánticos, lo que significa, y también en términos prácticos de que uno está acostumbrado al término doctrina exactamente como enseñanza de algo religioso. Creo que todos aquí en México hemos recibido de chicos, o casi todos, doctrina para recibir la primera comunión, bueno, cuando menos yo. Sí, el autor, aclarando estas citas que yo aquí rescaté. Dice, la doctrina, comillas, la doctrina de Marx es todopoderosa porque es exacta, dice Lenin. La doctrina de Marx es completa y armónica. Entonces el autor que analiza esto dice, una doctrina todopoderosa, armónica, completa y exacta, íntegra, obviamente no es algo que invite ni a su cuestionamiento, ni a su construcción y renovación permanentes, que es exactamente a lo que invita el marxismo o la doctrina de Marx. Me decía Juan Manuel que hace 50 años, él como joven comunista, leía estos documentos y no cuestionaba. Tenía tanta confianza, diría yo, hasta fe, en los textos sagrados, que no cuestionaba el contenido y mucho menos los conceptos. Así algo así me comentó Juan Manuel. Sigue este autor. Obviamente la noción de doctrina y su articulación textual en la presentación del escrito, introducida para referirse a las prácticas marxistas, especialmente el materialismo histórico, genera un espacio en el cual el marxismo puede ser percibido, aprehendido y aprendido como un dogma. Y después señala que en otra parte del texto, Lenin dice que no debe ser estudiado de manera sectaria y dogmática. O sea, choca justamente lo que posteriormente dice Lenin en este texto con lo que afirma inicialmente. Así que el significado que algunos le han dado a esa cita que yo aquí rescaté, para Lenin no era así, pero para los críticos de Lenin, del marxismo, sí lo era. Como que estaba enseñando una doctrina clerical, religiosa, teológica, ¿no? Por cierto, la parte fundamental aquí de este texto, me parece, es que compara las traducciones de las obras escogidas en 3 tomos, donde aparece este artículo, y las obras completas. Ambas obras son del Instituto Marxista-Leninista de la Academia del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y sin embargo, para este autor son traducciones diferentes. Voy a leerles lo siguiente. Dice, en las obras escogidas, la doctrina de Marx es todopoderosa porque es exacta. En las obras completas, la doctrina de Marx es omnipotente porque es verdadera. La diferencia es que pasa de todopoderosa a omnipotente. En la primera dice es exacta, en la segunda es verdadera. Sigue, la doctrina de Marx es completa y armónica en las obras escogidas. En las completas es comprensible y armónica. Pasa de completa, comprensible y armónica, lo mismo. En otras, la doctrina de Marx da a los hombres una concepción del mundo íntegra. En las obras completas, la doctrina de Marx brinda a los hombres una concepción integral del mundo,
pasa de mundo integral, concepción del mundo integral, a concepción integral del mundo. Con esto y otros elementos, este autor pretende señalar que esa interpretación que se hace de estos textos es equivocada. Y quiero aprovechar para señalar que el estudio o la enseñanza del marxismo, aunque no es una doctrina, aunque no se da en una supuesta secta religiosa o clerical, en la práctica así se da. Sí funciona así. No porque Marx y Engels o el mismo Lenin hayan pretendido que se enseñe dogmáticamente, pero no se puede abstraer el marxismo, el de Marx y Engels y el de otros, de prácticas que son comunes, y no solamente en el marxismo. En cualquier teoría, en cualquier corriente, cuando uno empieza a estudiar y confía, respeta a los teóricos, a los autores, asume de manera completa, sin cuestionar, las ideas del maestro, del tutor, del mentor, y más en determinada edad. No nos atrevemos a pensar por sí mismos. ¿Sí? Hemos pasado algunos por años de militancia siendo más o menos jóvenes y tenemos esa experiencia, hasta con el tiempo, que por cierto es fuera ya de la organización y la militancia, nos damos cuenta de que actuamos justamente como dicen los marxistas clásicos, que no hay que actuar. Pero parece que es un poco difícil evitar esa situación. Yo quería aprovechar la gentileza de Juan Manuel al darme este texto para hacer este comentario, porque yo puse énfasis en que es necesario estudiar el marxismo. Yo aquí sugiero en primer lugar el de Marx y Engels. ¿Cómo? Lo planteo aquí precisamente con los temas ya señalados, porque la dialéctica y la economía política o la crítica a la economía política de Marx son, como ya quedó claro también con Lenin, dos partes integrantes. ¿Sí? Entonces, le entra uno a esas dos partes integrantes, cuando menos hay que tener el marco general, de dónde viene. ¿Sí? Ya después estudia uno una o la otra, o las tres, las cuatro, las cinco partes integrantes. Y digo cinco porque este autor dice, no son solamente tres, son cinco. En realidad lo que hace el autor, aclarando estas cinco fuentes y partes integrantes, es que la tercera parte que dice Lenin, que es el socialismo francés, y que más modernamente le llaman la teoría del socialismo científico, este autor agrega elementos particulares de lo que puede ser el socialismo científico, como son las revoluciones francesas, y es la lucha de clases del movimiento obrero. Entonces, he pretendido, con la exposición de ayer, ver que el marxismo es más general, la dialéctica, la economía política y la teoría del socialismo científico son partes integrantes y vienen de fuentes del pensamiento más desarrollado, claro, del siglo XIX. Efectivamente aquí se ha señalado esas condiciones de avance de la sociedad, de la lucha de clases, de la ciencia, fueron tomadas por Marx y Engels. La filosofía clásica alemana no fue la única parte, dice este autor, también los filósofos franceses, y yo diría también los filósofos ingleses. Recomendamos aquí que se estudie el Anti-Theory, el Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica, que se estudie un folletito que es producto del Anti-Theory, del socialismo utópico al científico, y un documento que no fue publicado en tiempos de Engels, la dialéctica de la naturaleza.
Porque para mí ahí está de manera más desarrollada el marxismo en general y particularmente la dialéctica materialista, la cual hemos abordado. Quise hacer esta aclaración a partir de la inquietud también de Juan Manuel de que quedara claro esto. Estamos ya en la culminación sobre el término materialismo. Se ha entendido de diversas maneras, ¿no es cierto? Materialismo, el que está preocupado y ocupado por las cosas materiales, ¿no? Se ha entendido de diversas maneras, de peor manera. Yo encabezo mi libro con un pensamiento sobre el materialismo que lo voy a leer por su importancia. Dice así: materialismo no significa algo despojado de espiritualidad, fidelidad, lealtad, moralidad, afecto, amor o en general imposibilidad de aspiración a los más altos valores que pudieran caracterizar la existencia humana. Materialismo es objetividad, concretidad, relación científica entre el ser y el pensar, entre el pensar y el ser. Esto me parece muy fundamental porque está haciendo hincapié que un materialista es también un ser humano que cultiva valores. Y eso es lo que a veces no siempre se entiende, ¿no es cierto?, por materialismo. Bueno, termino con esto. Este texto está a disposición de ustedes, ¿no? Sería bien que lo puedan aquí. Nada más, ¿no? 200 pesos y hay otro. Este es el último que tengo, está en el 100. Y ya no hay más, se ha terminado este otro pequeño. Pero, bueno, pues está a disposición de ustedes, ¿no? Muy bien, y con esto concluimos por hoy. Los invitamos a que nos veamos mañana a las 5. Y les pido por favor que... Gracias.